¿cuál le hacemos caso? No, ninguno de esos errores afecta alguna doctrina fundamental de la fe, cristiana en general, católica, protestante, lo que sea. No, o sea, no es así como que tan grave. Y en segundo lugar, eso pasa con todas las obras de la antigüedad. Si nosotros comparamos los manuscritos y las divergencias que hay entre los manuscritos de cualquier obra de la antigüedad, las del Nuevo Testamento son mucho menores y mucho menos graves, lo cual podemos interpretarlo como una bendición de Dios que protegió el texto, y también como una cosa natural de que los que estaban haciendo eso sabían que esto es texto importante, o sea, tuvieron más cuidado del que tiene alguien que está traduciendo la Ilíada, la Odisea, cualquier otra cosa que es una historia, no pasa nada. Ellos tenían la conciencia de que esto era muy importante, a lo mejor incluso ya tenían la conciencia de que es palabra de Dios, tenemos que tener cuidado al copiar esto, ¿no? Pero de que hay errores, hay errores. Por ejemplo, vamos, ¿todos tienen sus Biblias? Sí. Este es el momento en el que sacamos nuestras Biblias. Yo quisiera que tuviéramos diferentes versiones. Sobre todo, no sé si los que tienen iPad tienen versiones que tengan notas al pie de página, porque muchas versiones tienen notas al pie de página y dicen justamente, esta palabra no aparece en ciertos manuscritos, o esta palabra no se encuentra bien en cosas así. No sé si han leído alguna vez ustedes que hayan leído los manuscritos. Por ejemplo, alguien puede leer 1 Tesalonicenses 1:1. Y todos busquémoslo, por favor. 1 Tesalonicenses 1:1. Ya está. Sí, no lo pueden leer. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien leyó alguna versión en la que no dijera gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien en el que se quedara simplemente hasta... ¿No, nadie? ¿Sí? Nada más dice a vosotros gracia y paz. A vosotros. Los tesalonicenses, que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y hasta ahí se queda. ¿Alguien más tiene eso? La de Primera Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1:1. Bueno. traducción lenguaje actual sí tiene, Sí. ¿no? ¿Te lo leo todo? Sí. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, los saludamos a ustedes, que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Bueno, esta es una traducción muy libre, ¿no? Es algo, ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que algunas versiones no contienen el final de esa oración. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que los manuscritos más antiguos no contenían esa versión original, solamente decían gracia y paz, o incluso se quedaban hasta el saludo anterior a gracia y paz. ¿Qué sucedió aquí? Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, todas dicen gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Todas, en su primer versículo, todas dicen eso, exactamente igual. Gracia y paz a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es muy probable que la de Tesalonicenses, que es la primera que él escribió, no dijera eso, simplemente porque todavía no tenía esa costumbre de firmar así. No ¿Fue hay la primera? Fue la primera. Se considera generalmente como que fue la primera, es casi seguro que fue la primera que escribió Pablo. Entonces los escritores dijeron, oye, ¿por qué aquí Pablo no dice como siempre? Pues a lo mejor se les equivocó, entonces vamos a ponerlo como siempre. Y entonces los manuscritos posteriores ya tenían el mismo final de esa salutación que todas las demás cartas. Es entendible el error, ¿no? Pero las traducciones modernas han decidido quitárselo porque el original no lo tenía. Ahora díganme, ¿qué diferencia hay entre que diga o no diga? Si todas las demás sí lo dicen, no hay ninguna, ¿verdad? Pero sí sería bueno como respetar lo que decía originalmente, ¿no? También, entonces, como que problema mucho no hay, pero sí está padre entenderlo. Vamos a ver otro. ¿Alguien puede buscar Lucas 2, del 41 al 43? Específicamente el versículo que dice que Jesús estaba con sus padres. Sí, no sé cuál sea el específico que diga sus padres, o José y María, ¿y su madre? Lucas 2, 41 al 43. Ya está. Ya. Sí. ¿Sí, ustedes? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, Hasta se ahí, quedó. hasta ahí. Lo que nos importa aquí es la parte que dice sus padres. ¿Hay alguien que tenga, que en vez de sus padres diga José y su madre? ¿Sí? José y María. José y María. ¿Alguien más? Bueno, el original dice, perdón. Sí, los padres. El original dice sus padres, pero la teología posterior decidió cambiarle porque decían, José no era su padre, era padre postizo, ¿no? Padre putativo, por eso es Pepe. Entonces dijeron, mejor vamos a ponerle José y su madre.
o José y María. Pero la mayoría de nuestras traducciones ya dicen lo que dice el original, sus padres, no tiene nada de malo. Pues sí, ¿no? En un sentido, pues eran los que lo criaron, eran sus padres, no tiene nada de malo. Aunque la teología diga que José no era su padre porque era engendrado, pues en un sentido práctico sí lo era, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Se afecta nuestra fe por eso? No. Pero el original decía sus padres, y los teólogos posteriores, por todas estas disputas que tenían, querían tener mucho cuidado en que en la Biblia no hubiera como manera de decir otra cosa, entonces empezaron a ser más conscientes de eso y a cambiar. Otro ejemplo. Bueno, no, estos ejemplos no son importantes. Efesios 1.1. Efesios 1.1. Hermana, usted que tiene el iPad, ¿podría buscar la versión que se llama, no sé si tenga la que se llama BHTI, o la palabra que se llama Biblia Hispanoamericana de Traducción Interconfesional? Está larguito el nombre, ¿verdad? BHTI, ¿sí la tiene? No. ¿B o D? DHT. Es que ¿sabe qué? Biblia Hispanoamericana. No, sí, de esa manera. No tengo nada en contra de la traducción en lenguaje actual, pero para nuestros fines no nos va a servir mucho. Les voy a decir por qué. Muchas versiones son eso, versiones, no son traducciones. Son más o menos como si el que está traduciendo dijera, lo que él quiso decir fue eso, ¿no? Un poco de interpretación, lo cual no necesariamente está mal, porque sí nos ayuda a entenderlo mejor, pero yo creo que sería mejor respetar el orden de la redacción, el orden de las palabras, como lo dice él. Entonces hay ciertas versiones que no son traducciones necesariamente palabra por palabra, frase por frase, sino idea por idea. Como decir aquí lo que quiso decir, no digo que esté mal, pero para nuestros propósitos no nos ayudaría tanto, ¿verdad? Sí, ¿cuál es? ¿Qué dije yo? Efesios 1.1. ¿Qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros. ¿Alguien tiene alguna versión que no diga en Éfeso? Que diga simplemente a los santos, gracia y paz. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie la tiene? Todos ustedes dicen que están en Éfeso. Bueno. ¿Sí, todas dicen? Bueno, entonces me van a tener que creer. Hay versiones que no dicen en Éfeso. Hay versiones que se quedan hasta en gracia y paz. Porque hay manuscritos que se han encontrado que no dicen en Éfeso. Ahora, hay muchas teorías al respecto. Cuando estudiemos la carta a los Efesios el próximo sábado entenderemos por qué. Pero nos sirve como ejemplo, pues. Vamos a continuar, si quieren guardar sus Biblias un momento. Parece que no. Muchos piensan que la carta a los Efesios en realidad no era a los Efesios, lo cual no cambia nada. En realidad se la escribieron a otra iglesia. ¿Qué cambia? ¿Nos hace pensar otras cosas? No, en realidad tendría más lógica. Cuando estudiemos la carta a los Efesios les explicaré por qué. No quiero perder más tiempo ahorita. Piensen que el próximo sábado serán explicados el porqué de que no se cree que haya sido originalmente a los Efesios. Sí. Yo sé que Dios no puede ser burlado, ¿no? Y que su palabra pues siempre se va a mantener lo que el mensaje que Él quiera dar, a pesar de que los hombres interpretemos o hagamos lo que sea. Pero por ejemplo, con estas versiones, si bien puede haber errores que no son importantes, o sea, supongamos que lo que decías de Juan, de lo del logos, fuera algo importante en cuanto al concepto de logos, y que yo por hacer una versión más ligera, entonces lo cambie solo por palabra, por decir, ¿no? Entonces estoy como tal vez haciendo demasiado mínimo el concepto de lo que realmente era. No sé si eso pasa mucho con las versiones que nosotros tenemos. Si hay una versión que mantenga esto, aunque sea, sí que sea actual y entendible, pero que sea más apegado al original, como a la idea original. Bueno, yo creo que justamente por eso estamos aquí. Como lo que usted dice del original de Juan, ¿no? Que el verbo, el logos. No importa la palabra que usemos, verbo, logos, si no tenemos el contexto de lo que eso significaba para el mundo de aquella época, no lo vamos a entender a completitud. No significa que vamos a entender otra cosa y que vamos a ser cristianos heréticos, pero no lo vamos a entender a cabalidad. Pero entonces no es problema de la traducción o de la palabra, es problema de que nosotros tenemos que empaparnos del conocimiento, no de todo eso. Y no, realmente no hay, como lo decía hace rato, no hay errores que pudieran trastocar nuestra fe. Y respecto a lo que usted nos dice de las versiones, pues yo creo que es bueno leer muchas, más bien, ¿no? Hay versiones muy literales. Hay versiones muy literales que van traduciendo palabra por palabra. A mí me gusta leer esto. Es un Nuevo Testamento griego interlineal. Desde que estudié griego, pues me gusta leer esto. Viene el griego y palabra por palabra la traducción en español. Me parece fantástico porque tú vas entendiendo el orden incluso de la gramática, ¿no? De las palabras. Pero en realidad la versión que nosotros leamos
entendemos cosas nuevas y diferentes. Y como les digo, es un milagro. Si Dios quiere que entendamos algo, lo vamos a entender, diga lo que diga, ¿no? Y de repente podemos leer un mismo texto 1000 veces y a la 1001 entendemos algo que no habíamos entendido las 1000 anteriores, porque es un milagro. Y respecto a las versiones, yo creo que no hay versiones malas, así como que, mira, esta es una versión tendenciosa que quiere inclinarnos. Yo creo que no, simplemente es cuestión de que unos tradujeron cierta cosa para que entendiéramos mejor en nuestro lenguaje, etcétera. Pero si queremos realmente profundizar, no bastar lo que entendamos ahí porque leer, sino investigar, como todo esto que estamos haciendo, el contexto. Sí. El diccionario de Thompson es muy bueno, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí. Porque vienen todas las palabras, o sea, en el griego, en el hebreo, explicadas. Le explicadas cada palabra. Sí, hay muchísimos materiales que yo recomendaría, comentarios, diccionarios. Sí. Y este sí tiene, o sea, este es del original, lo que viene en griego. Bueno, es que es justamente algo que vamos a tratar en 2 temas más. Sí, lo tengo y tengo lo de hebreo. ¿Qué pasa? Pero entonces no sé si realmente venga original y entonces ya te traducen, pero ¿a partir de qué? Sí, eso es justamente una pregunta de todos los estudiosos, ¿no? ¿Cuál va a ser? Se llama Textus Receptus. ¿Cuál va a ser nuestro texto, así como este es el bueno, a partir del cual se van a hacer todas las versiones y traducciones? Hay varias sociedades bíblicas, la Sociedad Bíblica Mundial se llama, creo, que tienen ya su texto editado y dicen, esto es lo que nosotros creemos que es lo más cercano a lo que decía el original. La Reina Valera, por ejemplo, para mí es la que más me gusta, sinceramente, la Reina Valera, porque respeta mucho el orden, respeta la gramática y respeta la poesía hermosa también, pero hay que considerar que la Reina Valera no ha hecho todavía esta crítica textual. Bueno, voy a empezar a hablar de la crítica textual, ya que empecé. La crítica textual es justamente esto que nosotros estamos haciendo. O sea, tratar de encontrar cuál era el mensaje, el mensaje yo creo que se puede encontrar sin necesidad de nada, simplemente del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero cuál eran las palabras exactas que tenía el Nuevo Testamento. A eso se dedica la crítica textual. Tienen muchos criterios, muchos métodos, y entonces los especialistas se han dedicado, hay gente que dedica a esto toda su vida. O sea, yo creo que hay que agradecerles, aunque sea con un estado en Facebook, pero se dedican toda su vida a esto, no hacen otra cosa, de esto viven, por esto les pagan, en analizar los textos, en cotejarlos, en ver cuál era el original, en estudiar el contexto, en estudiar las palabras, la gramática griega, otros textos griegos donde aparecen esas palabras para entender más o menos para qué se usaban esas palabras, cómo traducirlas. Todo un mundo de gente a las que le tenemos que agradecer que nosotros podamos tener estas ediciones en español y entenderlas en nuestro lenguaje, ¿no? Y se hace mucho y se hace justamente lo que usted está preguntando. Me parece que ellos usan, hay varios Nuevos Testamentos o textos de la Biblia que ya críticos, se llama el texto crítico, o sea, el que ya está analizado, el que ya está cotejado y el que ya está, digamos, como limpiado, pulido, tratando de encontrar lo original que decía, ¿no? Este obviamente utiliza uno en específico, me parece que es el de la Sociedad Bíblica Mundial o Internacional, no me acuerdo cómo se llama. Hay otros especialistas que han hecho los suyos propios entre un grupo de trabajo. Hay uno muy famoso de un señor que se llama Nestlé, así como las leches, y hay otros por ahí. Y la verdad es que, ahora estamos aquí hablando mucho de eso, ¿no? Así como, pero la verdad es que las diferencias deben ser mínimas. O sea, que en vez de decir Éfeso decía, no sé, otra ciudad. O sea, una palabra ¿cuántas palabras tiene el Nuevo Testamento, no? O sea, palabritas así, que el final, que el punto, que la salutación, por ejemplo. Bueno, ahorita vamos a hablar. No quiero adelantarme, voy a seguir con el programa si me lo permiten. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Justamente a eso íbamos. Las traducciones, ya hablamos de eso. Justamente seguía lo que iba a decir. Fíjense cómo yo mismo me interrumpo. Podemos buscar Mateo 6, 19. Es el Padre Nuestro. Busquemos el Padre Nuestro todos. Mateo 6, 19 por ahí. Y 20. Ya lo tenemos. Si nos lo lee, por favor. ¿Qué versión tiene usted? Reina Valera. Reina Valera. 60. No os hagáis tesoros. Sí, 19, ¿verdad? ¿Sí es ese? ¿Qué? 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra. No, el Padre Nuestro, perdón, lo apunté mal. 6:5. 6:5, leamos el Padre Nuestro Sí. en Y Mateo. cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie
en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Todo eso sí, ¿verdad? Sí, Vamos a ver, sí, pues, no, sí podemos llegar hasta el 9. Sí. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Alguien tiene una versión donde no aparezca o aparezca entre corchetes o con alguna nota la parte de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Usted no aparece. Parece que no estaba en el original. De hecho, podríamos decir que Jesús no dijo eso último. A los traductores de la Biblia les pareció como que se acababa muy raro la oración de Jesús, ¿no? No tiene así como en el nombre de Cristo Jesús, amén, que todos acostumbramos. Y entonces le pusieron esa finalito, ¿no? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y en las traducciones modernas generalmente no aparece porque es una casi seguridad que no estaba. Y las traducciones modernas ya lo quitaron. Entonces, otro ejemplo de lo que estamos tratando de decir. Y por último, el último ejemplo, antes de que nos vayamos al descanso. Alguien busque Mateo 27, 17. Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Gracias. ¿Alguien tiene alguna versión donde diga el nombre de Barrabás, que también se llamaba Jesús? O sea, que se llamaba Jesús y Jesús Barrabás. ¿Sí? ¿Nos la lee, por favor? Sí. Viendo reunido al pueblo, Pilato preguntó: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a ese Jesús a quien llaman Mesías? Parece que se llamaban igual, los dos. En realidad no era raro. Jesús era un nombre común, era el mismo nombre que Josué. Entonces era un nombre común en el pueblo judío. O sea, no hay nada de raro en que hubiera dos personas que se llamaran Jesús. No pensemos en nada cósmico ni mágico. Simplemente se llamaban igual. ¿Cuál es el problema? Pero los traductores pensaban: ¿cómo es posible que un ladrón vaya a tener el mismo nombre de nuestro Salvador? Y se lo quitaron, como en la traducción del hermano. Entonces, estos ejemplos. Ahora, para terminar este tema, ir al descanso y después regresar, voy a decir algo. De repente, una vez estaba yo hablando de estas cosas y alguien me preguntó: oye, ¿y eso no afecta a tu fe? O sea, porque las versiones son diferentes, ¿no afecta a tu fe? Y yo le dije: claro que no, todo lo contrario. Mientras más conozco a Dios verdaderamente, mientras más me acerco a Él, más grande se me hace. No sé si a ustedes les gustan las crónicas de Narnia, pero en las crónicas de Narnia hay una metáfora que a mí me encanta. Los niños dicen que de repente en cada libro los niños se encuentran con Aslan, el león, y un día Lucy, la niña pequeña, le dice: oye, te veo más grande que la última vez. La última vez pues estabas así, yo crecí y ahora sí te veo más grande. ¿Cómo le haces? Y le dice: es que Lucy, mientras más me conoces, más grande me ves. Wow. Eso es esto. Está padrísimo, ¿no? Mientras más conocemos al Señor, más grande lo vemos. Y esto no afecta para nada nuestra fe, al contrario, la acrecienta y nos hace estar cimentados en una roca más firme, más inteligente, pero también más espiritual. Entonces, tomamos otro descanso, ¿les parece?